Listo. Buenos días al aula de quinto año secundaria. Vamos a continuar justamente con el desarrollo de la secuencia en los temas. Y el día de hoy, dentro ya de la geografía política del Perú, nos toca hablar acerca de la primera región física de nuestro territorio, que vendría a ser el mar peruano. Características. El mar peruano básicamente comprende una longitud de 3.080 kilómetros. Esa longitud se extiende desde el norte, que vendría a ser Tumbes, hasta el sur, que vendría a ser Tacna, ¿no? Hacia el norte se traza un paralelo, ¿correcto? Ese paralelo se hace llamar Boca de Capones, que queda justamente a la misma magnitud, distancia del extremo norte de Tumbes, ¿no? Paralelo Boca de Capones, Tumbes, extendiéndose hasta el extremo sur, que vendría a ser el paralelo del hito número 1, justamente entre la frontera de Tacna y Chile, ¿correcto? Entonces, desde el punto norte hasta el punto sur, vendría a ser la longitud del mar peruano de 3.080 kilómetros. No te olvides, 3.080 kilómetros. Ahora, el ancho de nuestro mar peruano es de las 200 millas, ¿correcto? Esas 200 millas, si la queremos pasar a kilómetros, vendría a ser, ¿no?, 371 kilómetros de amplitud o de ancho. Ahora, ¿cuándo se determinó la posición de las 200 millas? Se determinó básicamente en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, ¿no?, en el año 1947. Este presidente justamente gobernó en la época del famoso tercer militarismo. Y lo que más se caracteriza de su periodo de gobierno vendría a ser la posición de las 200 millas. Es por ello que su gobierno se hace llamar así también, ¿no? El gobierno de las 200 millas de José Luis Bustamante y Rivero, el cual fue determinado por la Corte Superior Internacional de Justicia, ¿no?, que se encuentra en Holanda. Esta máxima institución determinó que nuestro país tuviese posición de esta amplitud del mar peruano, 200 millas, no te olvides. Ahora, por el sur hemos tenido problemas con el vecino país, ¿no?, que vendría a ser Chile. Hemos tenido fuertes cruces de palabras en cuanto a la posición de las 200 millas, ya que en su momento Chile no quería que nuestro trazo por el sur, ¿no?, por el hito número 1 que ven ahí donde está la flechita del mouse, sea de esa forma. Todo lo contrario. ¿Cómo quería Chile que nuestro trazo sea por el extremo sur? Fíjense, no querían una línea horizontal o paralela, sino querían una línea oblicua hacia el norte. Una línea oblicua, ¿no? Una línea oblicua, correcto, hacia el norte. Así como lo está describiendo la flechita del mouse, una línea oblicua, ¿correcto? Entonces, también ese problema se llevó hasta la Corte Superior Internacional de Justicia en Holanda, que al final determinó a favor de nosotros. Es por ello que nuestro mar, ¿no?, en la actualidad tiene ese trazo, ¿no?, paralelo u horizontal. Se sigue respetando, a pesar de que hemos tenido confrontaciones con Chile por esa magnitud, ¿correcto? Ahora, pasamos al siguiente punto. Vamos a conocer las regiones o sectores del mar peruano. Son dos regiones, fíjense. Tenemos acá la primera región, llamada Central Meridional. Fíjense en la imagen del mapa, que está a la mano derecha. ¿Hasta dónde va la región Central Meridional? Justamente desde la parte céntrica del Perú, en relación al mar peruano, donde está la flechita, ¿no?, correcto, hasta donde está la flechita del mouse, desde esa parte hacia el sur,
hacia el sur, ¿correcto? Donde ven esas dos flechitas de color verde, justamente vendría a ser la posición de la región central meridional. Central, obviamente, porque se encuentra en la parte media, meridional, porque se encuentra hacia dirección sur, ¿correcto? Meridional quiere decir sur, hacia dirección sur, ¿correcto? Entonces, ese vendría a ser el primer sector del mar peruano. ¿Qué características tiene todo este sector llamado central meridional? Justamente por ahí se desplaza la corriente de Humboldt, o también llamada la corriente peruana. Esta corriente es muy fría, ¿no? Que fluctúa o varía su temperatura de 17 a 19 grados, no más, ¿no? Sus temperaturas son bajas. Ahora, esta corriente llamada Humboldt o peruana se desplaza por debajo del nivel del mar y llega a ascender a esa subida que realiza la corriente de Humboldt para llegar hacia la superficie del mar se le llama afloramiento. ¿No? Ahí dice, ascenso de las aguas profundas hacia la superficie. ¿Y de dónde proviene la corriente de Humboldt? La corriente de Humboldt proviene desde el Polo Sur, desde la Antártida. Viaja rumbo hacia el norte y llega hasta la costa del Perú. Fíjense, a donde están esas dos flechitas de color verde. Esa vendría a ser el límite que alcanza la corriente de Humboldt, ¿no? Así es. Ahora, claro, la corriente de Humboldt trae muchos nutrientes. Es por ello que una vez que depositan esos nutrientes en ese sector, tanto en el centro como en el sur del mar peruano, es por ello que hay mucha diversidad de especies. Traen muchos nutrientes, como es el fosfato, los silicatos y los nitratos, que dice ahí bien claro en la diapositiva, ¿no? Y eso genera una gran biodiversidad de especies en el mar. Por ello, en ese sector, tanto en el sector centro y en el sector sur de nuestro mar, hay abundancia de especies, ya sean peces, ya sean mamíferos, ya sean crustáceos, ya sean moluscos, cefalópodos, una variedad de especies. Es por ello que se realiza tanto pesca industrial como pesca artesanal en gran cantidad, en gran magnitud. Nuestro mar peruano es muy privilegiado debido a este factor, ¿no? Al recorrido que realiza la corriente de Humboldt. Ahora, es por ello que en este sector del mar el color, la tonalidad del mar vendría a ser verde, ¿no? Debido a que la corriente de Humboldt, al traer estos nutrientes, sirven ¿para qué? Para alimentación para la flora que está en la región del mar peruano. ¿Y qué tipo de flora hablamos? Justamente vendría a ser la flora llamada el fitoplancton, ¿correcto? El fitoplancton se alimenta de los nutrientes que trae la corriente de Humboldt. Una vez que el fitoplancton se desarrolla, se prolifera, ¿no? Es por ello que se debe la tonalidad de este sector del mar, ¿no? Color verde. ¿Y para qué sirve el fitoplancton? Sirve de alimento para las especies que se encuentran en el mar, ¿no? Ya sea para crustáceos, ya sea para moluscos, para los propios peces que existen en el mar. Es un círculo vicioso, es una cadena alimenticia, ¿no? La corriente de Humboldt trae los nutrientes sirven como alimento para el fitoplancton se reproduce, crece en casi todo el sector del centro y sur del mar peruano, y es ahí donde las especies consumen el fitoplancton y también las especies marinas también se reproducen, por ello que hay gran cantidad, lo cual sirve también para consumo de la población humana, ¿no? Ahora, vamos a conocer la región norte. La región norte es donde está esa flechita de color azul, ¿correcto? Esa vendría a ser la región norte del mar peruano. A diferencia del sector central meridional, este es más pequeño. Aquí, quien va a influenciar vendría a ser la corriente El Niño, ¿no? Es opuesta a la corriente de Humboldt. La corriente del Niño es una corriente muy cálida, ¿no? Tú bien sabes que la corriente de Humboldt es fría, ¿no?
Ahora, ¿y por qué esta corriente es cálida? Porque está más cerca del Ecuador. Toda corriente marina que se acerca al Ecuador, su temperatura va aumentando. Es por ello que son cálidas. Van desde los 24 hasta los 26 grados de temperatura. Y el color, la tonalidad de las aguas de este sector es azul, ya que eh, este tipo de corriente no desplaza nutrientes, no hay nutrientes que generan la alimentación de una cadena alimenticia en el mar, ¿no? A diferencia de la corriente Humboldt que sí transporta nutrientes, la corriente del Niño no transporta nutrientes. Es simplemente un desplazamiento de agua, ¿correcto? Es por ello que en el sector norte del mar peruano hay muy pocas especies marinas, muy pocos recursos marinos como peces, como crustáceos, moluscos, a diferencia del sector central, sector sur. El sector norte tiene menos proporción de riquezas en cuanto a especies. No te olvides de eso, ¿no? Debido a que las aguas son cálidas y tú bien sabes que las especies en el mar eh, más están desarrollándose en aguas frías. Entonces, esas son las dos características del sector, bueno, esas son las dos características del mar peruano, ¿no? Tanto el sector norte y el sector centro meridional. Ahora sí, pasamos al tercer punto, el sistema de las corrientes. Hace un rato hemos estado hablando, ¿no? De las corrientes de Humboldt, de la corriente del Niño. Vamos a tener mayor profundidad en cuanto a las características de estos dos sistemas. Comencemos con la corriente peruana, ¿no? O corriente de Humboldt. Posee aguas frías, ya lo hemos dicho claramente. Su descubridor fue el geógrafo Alexander von Humboldt. En el año 1802, este personaje de nacionalidad alemana llegó a territorio peruano para poder hacer un estudio geográfico del relieve de los paisajes de América del Sur. Y también se llevó con la grata sorpresa acerca de la presencia de este fenómeno llamado Humboldt, ¿no? Bautizándolo así. Entonces, el cual determinaba el desarrollo ¿no? de una gran biodiversidad en las aguas del mar peruano. Ahora, el movimiento que realiza la corriente de Humboldt o corriente peruana es un movimiento circulatorio. Fíjense, acá tenemos claramente la imagen en la parte de abajo. Si ustedes logran ver, hay un pequeño mapa cómo la corriente de Humboldt se origina en la zona sur y va subiendo con la ayuda de la flechita del mouse. Fíjense cómo va subiendo y va pasando por el territorio peruano. Llega a desviarse nuevamente hacia el oeste. Pero, profe, ¿por qué cambia de color? Justamente de azul a rojo, debido al cambio brusco de las temperaturas. Como ya te expliqué hace un rato, toda corriente que viaja rumbo hacia la línea ecuatorial, las temperaturas de las aguas van a ir variando, van a ir aumentando. Porque tú bien sabes que cerca de la línea ecuatorial las temperaturas son más notorias, ¿no? Entonces, la corriente de Humboldt va subiendo, va desplazándose rumbo hacia el norte y llega a un punto en el cual las temperaturas cambian bruscamente. La temperatura aumenta y la corriente va a ser desviada hacia el oeste. Fíjense cómo continúa su recorrido hacia el oeste, desviado por los vientos, ¿correcto? Por las corrientes de aire. Y nuevamente se desplaza hacia el sur, ¿correcto? Nuevamente regresa hacia el sur y nuevamente cambia de tonalidad, regresa al color azul característico, debido a que se está acercando hacia los polos. Es un círculo vicioso, ¿correcto? Es un círculo vicioso que realiza, un movimiento circular que realiza la corriente de Humboldt, ¿no? Una vez que sale del polo sur, sus aguas son frías, una tonalidad azul. Una vez que llegan hasta el límite que vendría a ser la línea ecuatorial, sus aguas cambian su temperatura a aguas cálidas, ¿no? Con una tonalidad roja y se desplazan hacia el oeste, ¿correcto?
No es que el color de las aguas sean rojas, sino es un ejemplo, ¿no?, que se le está dando por el cambio de temperatura que presenta. O sea, ese es el recorrido que genera la famosa corriente de Humboldt, ¿correcto? Las aguas de la corriente de Humboldt llegan hasta la región, ¿no?, de Piura y después llegan a desviarse, ¿correcto? Listo. La profundidad de la corriente de Humboldt es de 200 metros, es decir, viaja por debajo del nivel del mar, ¿no? Su longitud, su longitud, su longitud de la corriente de Humboldt vendría a ser de 4.445 kilómetros. Como ya hemos dicho, surge desde el sur, desde el polo, y va rumbo hacia el norte. Fíjense ahí en la imagen que tenemos en la parte superior de América del Sur, fíjense el recorrido de la corriente de Humboldt, ¿no?, aquella línea que está marcada de color azul. Así es. Ahora, entonces se desplaza desde el sur por todo el territorio de Chile y llega hasta el norte, que vendría a ser Piura. Hasta Piura llega la influencia de esta corriente llamada así, corriente peruana o corriente de Humboldt. Ahora, en cuanto a lo que vendría a ser su amplitud, su ancho de la corriente de Humboldt, su influencia en su ancho, varía. En la estación de invierno, ¿no?, en la estación de invierno es más amplia la corriente, llega a medir 200 millas, o sea, el mismo ancho que tiene el mar peruano. Pero en la estación de verano solamente posee un espesor de 100 millas. ¿Y eso a qué se debe? Justamente al cambio de temperatura, pues. Como estas corrientes son frías, entonces tienen mejor condición en la estación de invierno. Pero cuando llega la estación de verano y aumenta la temperatura, su magnitud de aguas se va a reducir, ¿no?, a la mitad, de 200 millas a 100 millas. Ahora, la temperatura, ya le hemos dicho hace un rato también, la temperatura oscila entre los 17 a 19 grados. Son temperaturas bajas, ¿no?, las cuales son óptimas para cualquier tipo de desarrollo de vida en el mar. Es por ello que los peces se reproducen en esta zona de aguas frías. Ahora, la velocidad con la que viaja estas corrientes de agua vendría a ser de 28 kilómetros por día. O sea, tienen una velocidad considerable, ¿no?, ya que tienen que desplazarse por una gran magnitud de América del Sur. Ahora, la corriente de Humboldt tiene dos sectores. Fíjense, una parte de la corriente Humboldt que está más cerca de la costa y otra parte de la corriente Humboldt que está un poco más alejada. Tiene dos sectores, no te olvides, la corriente Humboldt, una que está más cerca a la costa y otra que está más alejada. ¿Y cómo se llama la que está más cerca? Acá está en la imagen de abajo. ¿Cómo se llama aquel sector de la corriente de Humboldt que está más cerca de la costa? Se llama corriente costanera de Humboldt, ¿correcto? Acá está, corriente costanera de Humboldt. Está más cerca de la costa, dice ahí, está más cerca del litoral o de la costa, tiene menor temperatura, ya que está en contacto con el continente. Ahora, y el otro sector que está más alejado de la costa se llama la corriente oceánica de Humboldt. Ese está más lejos del litoral y tiene mayor temperatura. Ahora, la corriente de Humboldt, gran parte del año está presente y pasa por nuestro territorio nacional. Sobre todo, tiene gran influencia en la costa. Por ello, la costa durante casi todo el año presenta esa misma condición que vendría a ser, ¿no?, temperaturas medias, abundante humedad, lo cual afecta a la población. Es por ello que la región de la costa no es un lugar óptimo para la existencia o la población de la nación peruana. No es un lugar óptimo para vivir, ¿no? La costa, debido a que es afectado
o porque tiene efectos la corriente de Humboldt, como es la humedad, bajas temperaturas, temperaturas medias, templadas, como se le podría decir. Fíjense acá, ¿cuáles son los efectos? ¿No? Ocasiona la formación de nubes. Claro, al estar muy cerca la corriente de Humboldt, al recorrer muy cerca de la costa del Perú, genera un proceso de acumulación de nubosidad en la parte superior. En muchos de los casos, abundante neblina, ¿no? Esa neblina justamente se ve característica en todas las ciudades de la costa, en gran parte del año. No observamos un cielo despejado, sino un cielo completamente cerrado de humedad. Fíjense acá, a eso se le llama inversión térmica. Inversión térmica quiere decir un aire frío, húmedo. Aquí está en la imagen, en la primera imagen de la parte de abajo. Fíjense cómo están las ciudades cubiertas de ese aire frío, húmedo, que es característico no solamente en Lima, sino en todas las ciudades de la costa, justamente debido al efecto, a la consecuencia del paso de la corriente de Humboldt durante casi todo el año. Provoca escasez de lluvias, claro. Al haber bastante humedad, las lluvias son mínimas. Lo único que podemos presenciar son garúas. Garúa y lluvia es totalmente distinto. La garúa vendrían a ser pequeñas partículas que están suspendidas en el ambiente. En cambio, la lluvia es la caída de agua, la caída de una gota de agua. Es distinto. ¿Dónde hay intensas lluvias? En la parte, en la zona ya andina, en la zona de la sierra. Ahora, ocasiona aridez de la costa. Claro, al haber muy poca caída de lluvia, eso trae como consecuencia de que los suelos sean muy áridos, carentes de fertilidad. Como ustedes bien saben, gran parte de la costa está compuesta de desiertos y justamente es a este factor, debido a que hay muy poca caída de lluvia y solamente se concentra la humedad. Ahora, permite la formación de las lomas. ¿Qué son las lomas? Las lomas vendrían a ser aquellos cerros, ¿no?, o estribaciones andinas, donde en la parte superior se va a plagar de qué? De presencia de flora, ¿no? La aparición de plantas. Como ustedes pueden observar en la imagen de la mano derecha, fíjense claramente cómo este cerro, ¿no?, ha empezado a plagarse de flora, ha empezado a plagarse de flora debido a la acumulación de la humedad. Por lo general, la humedad que podemos observar en la costa siempre se concentra en la parte alta de los cerros. Y al haber humedad ahí, empieza a crecer musgos. ¿Qué son los musgos? Son pequeños microorganismos de color verde que se van formando, se van asentando, producto de la humedad que existe en ese lugar. Fíjense cómo está plagado de musgos este cerro. Justamente a eso se le llama loma. Loma es aquel cerro o estribación andina que en la parte superior empieza a aparecer musgos o otras especies de plantas, producto de la abundante humedad. Justamente en gran parte de estas lomas hay muchas familias que habitan, ¿no? Acá en Lima hay bastantes lomas en casi todos los distritos, incluyendo San Martín de Porres, ¿no? Y mucha población habita también en estas lomas, que no son lugares óptimos para vivir, sino que la población ha ido habitando en ese lugar debido a la necesidad, ¿correcto? Entonces, y esa humedad justamente concentra un factor negativo para la población, ya que el ser humano no se adapta a este medio hasta hoy en día. ¿Por qué crees que gran parte de la población de la costa sufre de enfermedades respiratorias? Justamente producto de esta concentración de humedad que se genera a causa de la corriente de Humboldt. Casi todo el año en las ciudades de la costa hay abundante humedad y eso afecta al sistema respiratorio de la población que habita en la costa. No es un lugar óptimo, no es un lugar adecuado, pero la necesidad de la población influye en eso, ¿correcto? Entonces, y por último dice, permite la abundancia de peces. Claro, eso es lo positivo de la corriente de Humboldt. Así como tiene sus factores negativos, ¿no?,
lo cual genera abundancia de humedad en toda la costa. Su lado positivo de la corriente Humboldt es que genera biodiversidad. Hay abundancia de peces y reproducción de peces en el mar peruano, ¿correcto? Ahora, la corriente del Niño. La corriente del Niño se origina o tiene su origen en Ecuador, en la región de Guayaquil. Fíjense, acá tenemos la imagen del mapa de América del Sur. Hay una franja, una flechita de color rojo que señala en qué dirección viaja la corriente del Niño. Va de norte a sur y se desvía. ¿Y por qué se desvía? Se desvía justamente por los vientos, ¿no? Por los vientos que van en dirección oeste. Igual la corriente de Humboldt, si ustedes se dan cuenta, se desvía también hacia el oeste, ¿no? Entonces, estas dos corrientes no se llegan a encontrar, ¿no? Son corrientes opuestas en cuanto a su dirección y en cuanto a su temperatura, ¿correcto? La dirección de esta corriente va de norte hacia sur, ¿no? Lo contrario a la corriente Humboldt, que iba de sur a norte. Su temperatura de la corriente del Niño va de 24 a 28 grados, ¿correcto? De 24 a 28 grados. A diferencia de la corriente de Humboldt, la corriente del Niño no transporta nutrientes. No te olvides de eso. Y al no transportar nutrientes no es beneficioso y no genera desarrollo de especies marinas. Todo lo contrario, ¿no? Al paso de esta corriente llamada el Niño, en muchos de los casos perjudica a tal punto de que muchas especies de peces, si tienen contacto con la corriente del Niño, mueren debido a que sus aguas son cálidas y los peces no están adaptados a ese sistema de temperatura. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la corriente del Niño? La corriente del Niño tiene efectos como el incremento de la temperatura, claro, cerca de las ciudades que están en la costa. Ocasiona lluvias de verano, claro, como tiene elevadas temperaturas, las aguas del océano empiezan a evaporarse y una vez que se evaporan se concentran en la parte superior formando grandes nubes. Esas nubes van a empezar a generar lluvias fuertes e intensas en las ciudades que están cerca a la influencia de la corriente de Humboldt. Y al haber lluvias intensas, ¿no? se produce el desborde de muchos ríos, porque los ríos, al recibir las lluvias, aumenta su volumen de agua, su caudal, y eso genera grandes desbordes. Por ejemplo, es lo que podemos observar aquí en la primera imagen. Fíjense cómo este río se ha desbordado, se ha salido de su rumbo y empieza a destruir todo lo que se encuentra en su paso. Entonces, ese es uno de los efectos negativos de la corriente del Niño, ¿correcto? Ahora, genera mortandad de aves y peces, ya lo hemos dicho, debido a que las temperaturas son muy altas en las aguas y los peces no están adaptados a este sistema. En la costa norte aparecen peces de aguas cálidas. Sí, hay muy pocas especies que se adaptan a este tipo de corriente, que es adverso, que es negativo en muchos de los casos. Y rompe con la inversión térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que en las ciudades por donde pasa no genera humedad. Todo lo contrario a la corriente de Humboldt, que sí generaba humedad. En este caso no genera humedad, pero ¿qué es lo que va a ocasionar eso? Al no generar humedad, fíjense, los suelos se van a perjudicar debido a que se va a presentar un alto nivel de sequía en las ciudades que tienen contacto con la corriente de Humboldt. Fíjense ahí en la imagen de la mano derecha, los cultivos o todas las áreas de cultivo se perjudican debido a este factor de sequía. Entonces, esos son los efectos de la corriente del Niño. Y como un dato también adicional, se le dice el Niño porque esta corriente por lo general aparece a principios del mes de diciembre, justamente el último mes del año. Y como tú bien sabes, es el mes que nace el niño Jesús. De ahí es que deriva el término la corriente del Niño, ¿correcto? No te olvides de ese detalle. Entonces, hemos conocido el día de hoy dos corrientes totalmente opuestas dentro de lo que constituye la superficie del mar peruano. ¿Cuáles son
Y como último punto tenemos los factores de la riqueza del mar peruano. ¿Qué lo hace tan rico a nuestro mar, único en el mundo? Número uno, el paso de la corriente de Humboldt, ¿no? Eso tú ya lo sabes. Gracias a la corriente de Humboldt, gracias a los nutrientes que trae, es porque nuestro mar tiene muchas especies, demasiadas especies, que sirven para explotar. Y no solamente explota la industria peruana, sino vienen de otros países a explotar nuestro mar, claro, siempre y cuando solicitando un permiso. ¿Mm? Claro, y el gobierno cobra ciertos impuestos a ¿no? Aquellas embarcaciones extranjeras que vienen a explotar nuestro mar. Miren, ¿cuáles son los factores que determinan que nuestro mar sea el más rico en el mundo, ¿no? La amplitud del zócalo. ¿Qué es el zócalo, profe? Es aquella plataforma que está debajo del nivel del mar, de la superficie marina. Este es el zócalo. Es como una especie de base y es amplia. Y al ser amplia, sirve para que las especies marinas, ¿no? se reproduzcan en esta región. No es profunda, ¿no? Solamente llega a medir, ¿no? 200 metros nada más de profundidad. No es tan profunda. Al no ser tan profunda y al ser amplia, es un lugar óptimo para que las especies se reproduzcan, se alimenten, ¿no? Y exista una gran variedad, ¿no? de recursos. Por su baja latitud. ¿Qué quiere decir latitud? Que esta región se encuentra en una zona templada. Como tú bien sabes, nuestro país se encuentra en zona templada, ni tanto calor, ni bajas temperaturas, ¿correcto? Es una zona de equilibrio. Entonces, al haber una condición climática equilibrada, los peces también se reproducen en mayor volumen. La presencia de la corriente peruana o corriente de Humboldt, ya lo hemos dicho, ¿no? Trae los nutrientes que son elementales para la reproducción de las especies. El fenómeno de afloramiento. ¿Qué quiere decir eso? Que las corrientes, como viajan debajo del nivel del mar, empiezan a subir, como ves acá en la imagen de en la mano derecha, en la parte inferior. Fíjense cómo la corriente de Humboldt, como ya le hemos dicho hace un rato, viaja por debajo del mar y llega un momento en el cual empieza a subir, a ascender. A ese fenómeno se le llama afloramiento. ¿Y para qué asciende? Para dejar todos los nutrientes para que sirvan como cadena alimenticia para todas las especies marinas. Por su escasa profundidad, ya le hemos dicho, ¿no? que el zócalo tiene poca profundidad y es un lugar óptimo para las especies. El fitoplancton o el plancton, ¿no? Claro, se genera justamente por los nutrientes que trae la corriente de Humboldt y el plancton a la vez sirve como alimento para muchas especies como crustáceos, moluscos, peces, etc. Entonces, es por ello que nuestro mar es rico, básicamente por tres factores, ¿no? Por la presencia del zócalo, que no es profundo, por la presencia de la corriente de Humboldt y por la presencia del proceso de afloramiento. El afloramiento quiere decir que la corriente de Humboldt empieza a subir y deja sus nutrientes en la superficie del mar, los cuales van a ser fundamentales para la alimentación de todas las especies, ¿correcto? Resumido, ¿no? No te olvides, el zócalo, o la plataforma llamada zócalo, es un lugar óptimo por el recorrido de la corriente de Humboldt y por el afloramiento de las corrientes frías que dejan los nutrientes para las especies. Es por ello que nuestro mar es rico. Durante todo el año hay reproducción, proliferación de especies, sobre todo en el sector central y sector sur. No te olvides, el sector norte tiene poca variedad de peces o de recursos hidrobiológicos. Listo, chicos, de esta forma estamos culminando con la clase del día de hoy en el curso de geografía, hablando de la primera región natural llamada el mar peruano. ¿Correcto?